el hombre que salvó al mundo y luego lo envenenó. Esta es la historia de Fritz Haber, el científico que salvó al mundo de las peores hambrunas, aunque pocos recuerden su nombre. La población crece más rápido que los medios que permiten su subsistencia, y ese crecimiento eventualmente precipita a la sociedad hacia el hambre y la miseria. Contrario al optimismo de muchos pensadores de su época, para quienes la razón y la ciencia otorgan una capacidad ilimitada de mejora a la sociedad, los científicos veían con preocupación el aumento de la población y las limitaciones de la tierra para producir alimentos. Preveía un futuro en donde los recursos se agotarían y la sociedad se precipitaría a la catástrofe. Esta temible predicción, aún relevante en nuestros días, parecía materializarse hacia mediados del siglo XIX, cuando múltiples hambrunas cobraron la vida de cientos de miles de personas en Irlanda, Suecia, Turquía y otras regiones de Europa y Asia. Pero a comienzos del siglo XX, en medio del oscuro panorama, apareció una solución, no en el plan de un carismático político o en una respuesta colectiva de la sociedad. La solución salió de un laboratorio de química y del ingenio de un orgulloso científico alemán de origen judío, Fritz Haber. Fritz Haber nació en 1868, en el seno de una familia judía. Era una época en que las condiciones políticas favorecían la integración de los judíos a la sociedad alemana, por ejemplo, permitiendo la formación de colegios a los que podían asistir niños de familias católicas, protestantes y judías. Rodeado por este ambiente de relativa tolerancia y profundo orgullo patriótico, Fritz se sentía alemán antes que judío. A los 23 años se doctoró con honores en química y trabajó en posiciones académicas, a pesar de las oportunidades en el negocio de tinturas textiles de su padre. Después de varios años estudiando la termodinámica de las reacciones químicas, Haber se encontró con un problema que los científicos llevaban más de 100 años tratando de resolver: cómo sintetizar artificialmente el nitrógeno. El nitrógeno es un elemento fundamental para el desarrollo de la vida en la Tierra. Está en las proteínas que forman las células de los seres vivos y constituye parte fundamental de su metabolismo, incluyendo los ácidos nucleicos a través de los cuales se transmite la información genética. Pero a pesar de que el nitrógeno forma casi el 80% de nuestra atmósfera, los seres vivos no pueden obtenerlo directamente del aire, sino que lo adquieren a través de moléculas que puede absorber y procesar. En 1905, Haber publicó un libro en donde describe el proceso para producir amoníaco. Pero este proceso, que involucra muy altas temperaturas y el uso de un metal para favorecer la reacción, un catalizador, era apenas un bosquejo. Si Haber quería convencer a sus colegas de la viabilidad de la producción artificial de amoníaco, iba a tener que demostrarlo personalmente. Esa fue la tarea a la que se dedicó durante los siguientes años. El 3 de julio de 1909, en un tubo de 75 centímetros de alto y 13 centímetros de diámetro, Fritz Haber sintetizó por primera vez amoníaco artificialmente durante 5 horas seguidas. Para llevar este experimento a escala industrial y enfrentar la demanda de la agricultura mundial, contó con la ayuda del también químico Carl Bosch. Juntos diseñaron lo que ahora se conoce como el proceso Haber-Bosch. El proceso que Haber y Bosch habían inventado tiene tantas implicaciones para el mundo en que vivimos como la invención del aeroplano, la energía nuclear o la televisión. Fritz Haber había inventado la forma de sintetizar amoníaco a partir del nitrógeno en la atmósfera, produciendo los fertilizantes que hoy sostienen las necesidades de alimentos de casi la mitad de la población mundial. Este proceso químico, que otorgaba a Alemania la independencia de los cargamentos de nitratos controlados por los ingleses, también le daba a su país la capacidad casi ilimitada de producir explosivos y le permitió de desarrollar las primeras armas químicas de la historia. En 1918, apenas unos meses antes del final de la guerra, Fritz Haber recibió el Premio Nobel de Química. No hubo movimientos para despojarlo del premio. Ante la incipiente crítica,
Haber señaló, con razón, que el dinero del Nobel habían venido de armamentos y la búsqueda de la guerra. Ante las acusaciones sobre la crueldad del gas, argumentaba que la muerte era la muerte, sin importar los medios por los cuales era infringida. Después del fin de la guerra, Fritz Haber logra emigrar a Inglaterra para comenzar una nueva vida. Pero su fin estaba cerca. En abril de 1933, el gobierno nacionalsocialista introdujo una reforma de las leyes de trabajo que menguó la financiación de la SKUBW y ordenaba el despido de todo el personal de origen judío. Respaldado por su conversión al cristianismo y su servicio al país durante la Primera Guerra Mundial, Haber intentó retrasar el despido de sus colaboradores, pero ante la presión para deshacerse de los investigadores, no dio resultado. Presentó su carta de renuncia a Max Planck, el padre de la teoría cuántica, quien entonces oficiaba como presidente de la SKUBW. Después de meses buscando distintas alternativas, Haber dejó Berlín definitivamente en agosto de 1933, mientras su salud se deterioraba. Algunos de sus competidores científicos y rivales en tiempos de guerra se convirtieron ahora en sus benefactores, financiando su salida de Alemania y extendiendo una invitación a la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, en donde Haber trabajó durante los siguientes meses. A comienzos de 1934, Haber aceptó la invitación de Chaim Weizmann, también químico, y eventualmente primer presidente del Estado de Israel, para dirigir el Instituto de Investigaciones Daniel Sieff, hoy Instituto Weizmann de Ciencias, en el entonces Mandato Británico de Palestina. Pero en medio del viaje, Fritz Haber sufrió un ataque cardíaco y falleció a los 65 años en un hotel en Basilea, Suiza. Aunque su nombre es poco familiar por fuera de los laboratorios de química o las clases de historia de la ciencia, el desarrollo de la agricultura a gran escala que hoy permite la alimentación de más del 40% de la población mundial fue posible gracias al proceso inventado por Fritz Haber. Su vida es en parte una parábola que ilustra los aspectos más extremos de la ciencia. Por un lado, una herramienta para mejorar la calidad de vida de millones de personas. Por otro lado, un instrumento con un poder destructivo inimaginable. ¿Y tú qué opinas? ¿Merecía el premio Nobel por haber salvado la mitad del mundo? ¿O merecía ser condenado por destruir la otra mitad? Déjamelo saber en los comentarios y sígueme para que conozcas más historias como esta.